costarricense que ya hemos aportado en México, aunque su domicilio de repente te aparece por ahí, si lo buscas en Google, las personas que buscas en México, realmente se la pasa más por toda Latinoamérica y asistiendo a acompañar a emprendedores como tú. Es realmente muy generoso de su parte, porque nos haya permitido sacarlo de la Ciudad de México a las 5 de la mañana para estar acá contigo. Eso, entre muchas otras cosas, y ahorita te vas a dar cuenta muy bien. Andrés coordinaba, como decía, muchos programas en Latinoamérica de emprendedores, hoy es asesor de Google, y Google no se asesora por cualquiera. Entonces, aprovechalo, escúchalo, ojalá que haya oportunidad de que debatas, de que platiques en corto, pero es un gran. El tema de emprender es un tema de ecosistemas, ¿no? O sea, que tú seas un genio, que tú traigas un gran proyecto, si no estás rodeado de la gente adecuada, lo más seguro es que te resulta muy difícil o quizá imposible conseguir lo que realmente quieres. Pues dentro de todo el ecosistema emprendedor mundial, este señor es una parte fundamental. Me congratulo de ser conmigo y te agradezco mucho de este tiempo. Y bueno, pues aprovecha. Está contigo Andrés Hernández. Por favor, un aplauso para el señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Me encanta Guanajuato, me encanta el clima, está súper fresco, delicioso. Y estos próximos 45 minutos, una hora, por lo que quieran durar aquí conmigo, si se levantan y se van, nos vamos todos. Pues espero que sea como para conversar en serio. Y de hecho pongo algunos slides solamente porque si me apunte muy puntual, quisiera ver algún diagrama, expresar o dar alguna respuesta de algo. De hecho no tengo un slide preparado para esto, puede ser de cualquier charla de la historia, pero abrí mi carpeta de sesiones, digamos, para poder responder cualquier pregunta que tengan. Gracias, Paso, por la intro y gracias a la universidad y a todos por invitarme. Igual, de mi lado, tal vez para que alineemos la conversación un poco, que la idea es que esto sea un debate, entonces así que pueden ir pensando en sus preguntas. Les voy a contar un poco temáticamente o como por unidades quién soy, o sea, como qué me encanta hacer, qué disfruto hacer, cuáles son lo que yo llamo mis 3 top priorities. Y en base a eso divido mi tiempo. No es como que porcentualmente, diariamente dedico tiempo para cada cosa y todo el show mensual y anual y todo esto. Pues tengo la bendición y el caos también vivencial de que cada vez que llego a un lugar, como decía, pues me preguntan dónde vivo. Y la siguiente pregunta se desprende de ¿y qué hago? Yo no manches, o sea, ya estamos mal en los dos, no tengo idea de dónde vivo, en serio, o sea, es bastante relativo. Cada año cambia mucho, porque es de acuerdo al número de días que paso en un país y la suma del país que tiene más días, digamos, es donde vivo ese año. Simple. Este año ni siquiera he vivido en México, digamos. Soy de Costa Rica, pero llevo 7 años fuera. Y bueno, paso viajando 140 veces al año, aproximadamente hace unos 7 años. Entonces se supone que hay como 2 o 3 días por país. Pero a veces llevo solo unas horas y me voy así. Este año he estado más en Costa Rica. Tengo una empresa de turismo allá que va muy bien, va creciendo mucho. Y el cambio de gobierno hizo que escribiera el Plan Nacional de Tecnología y Innovación y todo eso. Entonces me dediqué mucho a estar allá. Bueno, la suma como 2 meses, digamos. Y después está México. No, más bien después está Colombia, porque he estado muchísimo allá. Y después está México. Y ya después está otros países, Guatemala y así. Entonces, ¿yo qué hago? Soy piloto, ¿qué onda? En realidad soy el que sirve el whisky. Es la mejor posición que puedo haber tenido. Me encanta el tema de colaboración. Y colaboración siempre lo digo que mi primer como hipótesis o pensamiento, y por ahí escribo mucho de eso, es que en Latinoamérica somos terriblemente malos colaborando. O sea, somos absolutamente malos entendiendo la vinculación de lo que es colaborar y competir al mismo tiempo. Pero cuando escuchamos la palabra colaborar, nos viene a la mente este sentido altruista de ayudemos al prójimo, que pues tiene parte de, pero en realidad es como tenemos cosas que podemos cedernos el uno al otro compitiendo al mismo tiempo. Siempre yo digo, tengo un par de empresas, en las empresas que tengo yo voy por una premisa, voy a romperle la madre a quien se ponga en mi competencia, o sea, voy
sino que voy a romperle su madre, pero estoy dispuesto a que si hay una vinculación comercial, estratégica o algún conocimiento que mi equipo tiene que podamos cederlo, por favor que pase, porque si no, no logro nada con un mercado de esta competencia donde yo soy el mejor. Busco un mercado que tenga estas competencias, donde yo sea no el mejor incluso, pero que seamos percibidos como una industria competente, donde nos busquen más gente. Entonces me preocupo mucho por eso, y busco mucho de eso. Antes estuve como regional manager de Startup Week en Global para Latinoamérica, entonces abrí la oficina para Latinoamérica. Y antes de eso estaba en Microsoft, estuve 3 años en temas de colaboración, estrategia competitiva y cosas así, después en ventas en varios países y todo esto. Entonces eso es colaboración y por eso hice lo de Startup Week y por eso escribí un par de cosas y comparto mucho. Entonces todo el tema de colaboración, yo lo resumo en que tienen que buscar cómo ser los mejores, pero naturalmente hay cosas que tienen que ser esenciales en la apertura que tengamos para entender que no tiene que darnos miedo compartir con los demás. No se trata de salir corriendo y llevarse el balón de fútbol y no jugar con los demás, ni de decirles armen el rompecabezas y llevarse la mitad de las piezas, sino de ceder. Y si les da miedo ceder y colaborar, están cagados. Porque entonces lo que hacen es perder esa esencia. Estaban hace unos años, de hecho, en días, siempre pienso en días cuando son años, ¿sabes? En un lugar en Colombia, termino este pilar mío de colaboración con algo así. Estoy en Colombia, estoy dando una charla, invertí en una creación de un coworking, un espacio de estos colaborativos, en una zona que se llama Bucaramanga. Entonces estoy dando toda una charla de lanzamiento y yo digo, todo este tema de colaboración se resume en algo muy simple. De todos los que estamos acá, ¿cómo te llamas tú? Francisco. Digamos que Francisco tiene el interés auténtico de que quiere ir a aprender sobre temas de estrategia, innovación o algo en San Francisco y va a estar por allá conmigo. Entonces, ¿cuántos de ustedes sacan 500 pesitos o su celular o algo? Lo ponen en una silla y le pagamos un viaje a Francisco para que vaya a aprender y después venga a enseñarnos a nosotros en 6 meses? ¿Cuántos sacarían 500 pesitos por eso? Los que los tengan, pero... Los que los tengan, digamos 100, 10. Muchas veces, y lo gracioso de esto es que a veces relevante es el monto y la acción. Es lo que uno siente cuando no le da la gana de hacer la acción. Es ese sentido interno de ¿por qué carajos Francisco y yo no? ¿Por qué él va a ir a pasear y yo no? Yo me quedo aquí, ¿qué onda? O sea, ni siquiera son cosas que decimos, son cosas que sentimos, así como, hasta podemos ponerlos, pero con un sentimiento, de verdad, de indigestión estomacal, donde se nos mueve el estómago, o sea, es natural. Parte de eso es ir rompiendo ese sentimiento, esos paradigmas y esa forma que nos hemos formado. Creo que eso es colaboración y nace de mucho de ese sentimiento, y no quiere decir que yo no vaya a competir por ser mejor, pero vamos a elevar las competencias de todo nuestro sistema, del sector. Entonces me dedico mucho a eso y hago pues muchas cosas. Ahora, hubieron varios años de mi vida que lo dediqué como 50% de mi tiempo a eso. Ya no, ahora dedico como el 20-25 a trabajar esos temas y dediqué un poco la labor tan altruista que hacía realmente. Mi segundo pilar, porque lo que me encantaría que conversáramos también, es de competencias, de competitividad. Y es donde tal vez es lo que más hago ahora, entre los otros 2 pilares, pero competencias. Y cuando hablo de competencias, tengo otra hipótesis. Entonces yo empiezo mi prioridad pensando en un argumento de igual de Latinoamérica. Tuve la bendición de estar en el 100% de los países de la región, digamos, Bahamas, todos esos lugares extrañísimos, y en todos los que no son tan extraños. Y algo que nos pasa mucho cuando estamos en ciudades como pequeñas, o sea, mercados pequeños, ciudades pequeñas, como yo soy de Costa Rica, estoy en una empresa en Guatemala y otras cosas, pero son mercados muy pequeños. Es que padecemos del complejo de rockstarismo y de poca profundidad, de ser poco profundos, poco ir fuerte hacia el saber las cosas. Nos leemos los prólogos de un libro, el índice y los 2 primeros capítulos y creemos que aprendimos algo, creemos que nos leímos el libro. O nos vemos unas 5 carátulas de un libro y ya decimos, no, claro, ya me leí el Lean Startup, no sé qué, bla, 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 y el modelo, y bla, 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 la disrupción aquí, la disrupción allá, disrupción
rompemos todo lo que se ponga al paso, pero sin saber lo que estamos hablando. Entonces, en el tema de competencias, me duele, digamos, mi hipótesis es que padecemos de este complejo de rostarismo. Tenemos que salir de la microplanita de un periódico, significa algo en algún cuadrante dimensionado que diga éxito. Eso no sirve para un carajo. Entre más tiempo tengamos de estar trabajando, construyendo, experimentando, prototipando y haciendo, va a ser más productivo esto. Y José es un gran amigo mío, igual lo reconocí, es como, yo digo siempre, me encanta compartir con personas, no quiero malinterpretar esto, me encantan estos espacios, y más en lugares como acá, digamos como ustedes, que tienen muchas ideas. Pero no sé si tengo la bendición o no, que me invitan a, no sé, puede ser miles de eventos al año, miles y por lo menos unas docenas a la semana recurrentemente. Entonces lo que yo digo es, si yo me dedicara a estar en charlas, mi empresa sería una basura y posiblemente no tendría tiempo de estudiar, de profundizar en ustedes. Entonces mi segunda hipótesis es eleven las competencias. Y hablo mucho de competitividad, de cómo lograr elevar nuestras habilidades sustancialmente técnicas para dejar de ser show, bullshit y hacer las cosas. Entonces ahí he estado trabajando en muchas cosas y parte de eso es Google. En Google estoy como Program Manager de una unidad, un programa que trabajamos mucho en intentar detectar las mejores startups de Latinoamérica y entender cómo ayudarlos a escalar. Cómo darles habilidades de tecnología, de estrategia de producto, de adquisición de clientes, de estrategia de seguimiento, de escalación, para ayudarlos a romper el esquema de, con sus plataformas, llegar a ser realmente exitosos. Y la otra es algo que con José trabajamos también, que se llama Scale. Es todo un modelo, para que los presento un poco, de escalación. Como una empresa que ya tiene cierto nivel puede llegar a crecer sustancialmente en un cierto periodo de tiempo. Y a eso me he dedicado mucho, y más ahora me dedico a apoyar docenas de empresas en todos los países. Ahora estoy trabajando mucho en Colombia, en Argentina, más ahora que gano Macri en Argentina. Se me va a decir, tienen que leer de eso. Y entrar a apoyar cosas. Entonces apoyo empresas, están en un punto y los llevo a otro. Y los llevo a ese otro punto significa hacer más dinero. Si salen más en el periódico, no, de hecho, fijo saldrán menos. La única, cuando yo tuve mi socio de turismo en la empresa que tengo, lo único que le dije fue, bueno, una de las cosas, las reglas o estatutos era, si vos das más de una charla al mes, terminamos esta sociedad ya. Que no tengo tiempo para estar escuchándote hablar en TEDx y estos shows. Haz cosas. Do fucking shit. Do shit's done. Y es como, enciérrate y hazlo. Entonces eso hago dentro de Google, eso hago con ScaleUp y digamos eso hago en otros entornos donde me dedico más a elevar las habilidades técnicas, o sea, cómo profundizamos en el conocimiento de, ok, me encanta el proyecto de feria tecnológica que tengo, pero cómo lo hago un producto. Cómo esto que está muy lindo, está hermosísima la idea, me encanta escucharlos, tiene algo que ver con que yo voy a hacer dinero en los próximos 5 años. Y pues ahí es donde enfoco mucho de mi energía, mucho. Pues Google y otras cosas. Creo que el 50% está en eso ahora. Y el tercer pilar es en empresas. Entonces, pues he podido llevar, crear, empezar a hacer, escalar y tener, digamos, ya un par de empresas con un tamaño adecuado. Y el tamaño de hecho es bastante irrelevante, sino que hagan la cantidad de dinero que necesitan y más para poder, con la menor cantidad de gente posible. Entonces me dedico a hacer empresas, a crear empresas y en sus cosas. Es como una introducción muy leve para que entiendan en qué pienso yo. Y tal vez lo primero que les quiero decir es, a nivel de colaboración, el reto es cómo hoy empezamos a hacer las cosas, o sea, cómo de estos minutos que tenemos acá, si están aquí sentados quiere decir que tienen habilidades, y si tienen habilidades también tienen necesidades. Algo que yo intento muchas veces hacer es unir pequeños grupos de personas, generalmente en cenas, desayunos o noches de chelas, o lo que sea,
y hacer una simple pregunta: ¿cuáles son los 2 retos principales que yo tengo hoy? Y con 5 personas alrededor, esas 5 personas definitivamente pueden ayudarme a que esos retos sean barridos, sean quitados, y lograr que eso salga a tener una forma de resolverlo de una forma rápida y adecuada. Eso yo lo hago mucho, y lo vamos a hacer acá en un poco para entender cómo rompemos esos retos, y inclusive pues, contar con nosotros para ver qué retos comerciales, de estrategia, qué contactos no tienen, qué cosas no están haciendo o qué cosas no saben hacer, y que también es súper importante saber qué no saben hacer para poder encontrar a la gente correcta, que sepa hacerlo, la actitud correcta y todo esto. Acá estamos llenos de personas de muchísima experiencia. Es importante saber cómo llegar a pedir ayuda, cómo pedir así esa ayuda. Ayer yo pedí ayuda, ayer me dediqué a contactar gente que sabe cosas que yo no sé, para enlazarlos con parte de mi equipo, que los ayudaran a hacer cosas que obviamente yo no les voy a ayudar a hacer, porque no lo sé. ¿Y cómo pueden hacer eso? Y al fin y al cabo lo único que creo es valor. Creo más valor, y creo más habilidad. Entonces, a nivel de colaboración y así, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? Este es un debate. Por favor. Bueno, yo ahorita estoy en un proyecto y estoy buscando gente, especialmente en ingeniería. Cuando encuentro a las personas, me encuentro con esta problemática que tienen una ideología no tan emprendedoras, como les decir, ya que últimamente me he estado metiendo muchas letras como lo que tiene Startup, los business model Canvas, innovación, etc. Entonces, cuando trato con ellos, sus ideas no son algo raro, innovadoras. Entonces, cuando les propongo lo que les digo, dicen, eso es que va a servir. Eso trata de innovación, hacer algo completamente diferente. Entonces, cuando quiero trabajar con ellos es muy complicado. ¿Cómo pudiese, no sé, convencer o decir, mejor me voy y busco a alguien más? El tema de encontrar talento, digamos, de tener personas alrededor de uno, es bastante hipotético el tener gente emprendedora común, o sea, como buscar personas que sean emprendedoras, porque además de que es ultra subjetivo, así como es una nube negra dispersa, es algo que no necesitas. De hecho, cuando entre más personas, a veces para equipos hay distintos tipos de perfiles, hay seres humanos completamente diferentes. Depende del proyecto que estés haciendo, tienes que enfocarte en entender qué habilidades necesitas, técnicas primero, qué capacidades requieres para llevar eso a un punto de producto. Pero primero tal vez voy a decirlo en 3 etapas. De vos, ¿qué necesitas tener y saber vos? Bien que sepas todo de emprendimiento, pero tienes que entender el por qué estás haciendo lo que haces y tener un convencimiento del propósito. Que lo que yo estoy haciendo cumple el propósito, porque creo que a través de este proyecto vamos a salvar tantas vidas y hacer tanto dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de métodos innovadores que generan esto y esto. ¿Y qué hacemos? Eso. Ahora escuché algunos pitches y pasa lo que nos pasa siempre a todos. Empezamos diciendo lo que hacemos. Entonces, duramos el 80% del tiempo diciendo que el agua, que la filtración, que la irrigación, que el ósmosis, que la química, que la física matemática de la luz dispersa, la pendiente al trono. O sea, yo fui pucha desmadre. Suena de feria de tecnología hermoso, pero no a convencer ni a involucrar a nadie con ustedes si se van en ese enfoque. Tienen que entender por qué hago lo que hago. Lo hago porque creo en esto, y porque al creer en esto puedo resolver esto. ¿Cómo lo hago? De esta forma. ¿Y qué hago? Resuelvo con el ósmosis infiltrada de la luz de la tendencia. Pues ya, eso es lo que haces. Entonces, cuando comunicas bien tu mensaje basado en el por qué, en el cómo, hay un libro muy bueno que Simon Sinek escribió, tiene una charla de TEDx, Simon Sinek, y tiene un libro que se llama Start with Why, empezar por el por qué. Narra un poco de la forma de comunicación, eso lo enfoca en la liderazgo. Yo lo saco como un cuadrante de cómo construir productos incluso. Cuando estaba en Microsoft pasaba lo mismo, hace 8 o 9 años, hace 9 años entré a Microsoft. Y el equipo de marketing y todo esto eran estas hojas de datos, ¿verdad? Que pensaban que iban a convencer gente con 75 items del procesador, la memoria, la velocidad, los ciclos, como ¿qué onda con esto?
y no se enfocaban en contar el por qué esta solución resolvió un problema auténtico que iba a generar valor y cómo lo hacíamos. Entonces, tal vez lo primero es un tema hacia vos o hacia cualquiera. La forma en que comunican e involucran a la gente tiene que nacer con un propósito, más allá de lo que haces. Lo segundo, tienes que inventariar las habilidades que necesitas. Técnicas primero, para ejecutar producto, para resolver problemas. Y lo tercero, es que cada ser humano tiene perfiles psicológicos diferentes. Entonces tienes que encontrar el balance, porque no ocupas emprendedores. Yo he tenido a los que son mejores en mi equipo, posiblemente, y no sé ni siquiera cómo definir ese comillas emprendedor, digamos, ese ente que se llama emprendedor, que debe de ser grandioso, ¿verdad? Pero todo ahí. Tienes que definir esas habilidades y definir el perfil individual que tienes. Todos tenemos un perfil individual, no creo que suene. Algunos, en su perfil psicológico, lo que son gente que simplemente son tan dispersa y tan volátil que no pueden enfocarse por más de 6 meses o un año en algo. Y esos son perfectos para iniciar, para disparar proyectos. Yo contrato gente así cuando empiezo una nueva unidad de negocio y estoy seguro que lo voy a tener que despedir en un año simplemente. Entonces a esos no les doy equity, a esos no, está clarísimo eso. Y pasa, y es genial para ellos y para mí, porque ellos van a encontrar un nuevo ciclo, les voy a abrir una ruta diferente para que tengan esa estrategia de salida también, y los necesito. Y así he tenido varios. Hay otro tipo de perfiles que no son así. No somos, definan si ustedes en cualquiera, que son más de no, yo no voy tan rápido, pero voy paso a paso haciendo las cosas, soy leal, estoy ahí y voy a durar 3 años hasta que me ofrezcan más y más estabilidad. Entonces yo a esa gente, pues, inclusive tengo perfiles contractuales con mis abogados, donde para cada tipo de persona, de acuerdo al rol psicológico, el modelo de contrato es totalmente diferente. Entonces lo que tienes que pensar es, el tema del emprendedor es el más irrelevante alrededor de la forma de construir un equipo. Sí, disfruta con gente, vete a tomar chelas, conversa lindo con estos emprendedores, pero de eso a que ese perfil sea que necesitas para construir equipo, es bastante lejana la hipótesis. ¿Alguna otra pregunta? Ahora. Sí, la parte de emprendedurismo y de necesidad. Bueno, aquí la parte de emprendedurismo que nos cuesta tanto trabajo. ¿Qué pasa en Guanajuato? Están llegando empresas internacionales, Mazda, Honda, Toyota, y uno de los compromisos con la parte del gobierno fue, ¿sabes qué? Tú estás aquí, pero parte de los componentes los tienes que comprar aquí. O sea, tus proveedores tienen que ser de aquí. Y ese es el problema que está pasando. Que dice, ¿sabes qué? Es que no hay quien me dé eso. Yo no voy a desarrollar proveedores. O sea, ellos tienen que desarrollarse. Entonces, ese es el problema. Entonces, oye, no tengo el material. Pues importa. Entonces, hay una oportunidad tremenda ahí, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Ha habido varias pláticas de eso. Desarrollense por proveedores. O sea, si ya están, o busquen la opción, ¿no? Y esa es una parte que ahí está el mercado, no más hay que buscarlo. ¿Cómo se llama? Héctor. Gracias. Gracias, Francisco. Total, algo importante ahí es lo que decíamos ahora, cómo conectamos la realidad comercial y empresarial con las ideas y con las ferias tecnológicas y ferias científicas y todo esto que hacemos. Ahora yo estaba allá atrás y soy súper honesto y relajado, ¿verdad? Y yo decía, ellos tienen claro que esto no es una feria, que esto no es una feria de ideas, sino que es una competencia de empresas. Y me decían por ahí como, pues sí, pero pues es que la dinámica, ya sabes, nos cuesta, o la forma que presentan, y así. Y más lo digo porque cuando enlazas un problema tienes que empezar por ese por qué, con un claro propósito de qué es lo que vas a solucionar en el mundo. Entonces, ni siquiera de cómo lo haces, y muchísimo menos con qué lo haces, porque eso es un tercer nivel de ejecución. Pero es como, inclusive, ¿cuántos han leído? Sí, que me hayan dicho. Yo leí hace unos días el tema de cadenas de valor y construcción de proveedores. O sea, cadena de valor y el tema de ejecución y construcción de proveedores. ¿Alguien ha leído eso en los últimos 6 meses? Como 3 personas, digamos. Pues y si no entendemos, digamos, los fundamentos más básicos, no podemos hacer las apuestas correctas. Tenemos que, por eso digo
profundizar. ¿Alguien ha leído los estudios de Andrés Oppenheimer? ¿Quién es ese humano? Claro. Y lo que quiero llevar es, no, ni siquiera esto es un tema pedagógico, digamos, no es un tema de sí, no quiero estudiar hoy, sino de perspectiva. Y de hecho, es una de las cosas que como que hay tres cosas que yo creo que son muy importantes y que nos competen a todos en distintos roles estamos. Porque sé que acá hay muchos que tienen un conocimiento impresionante y que son mentores posiblemente de muchos. Otros son empresarios, otros tienen ideas, están empezando proyectos. El reto es que hay niveles. De las primeras cosas que tenemos que aprender, creo yo, es la observación. O sea, y leer sobre observación, incluso entender qué significa generar una observación correcta de los problemas actuales. Ver qué problemas son los que están pasando empresarialmente en Guanajuato, observar, generar un perfil de observación y decidir uno que yo quiero atacar, con un porqué claro, con un propósito claro. Lo segundo es perspectiva. Si ustedes no la tienen, busquen uno de los mentores que definitivamente han estado envueltos en toda esta problemática por años y han visto cómo se resuelve, pero busquen esa perspectiva. Y lo tercero después de eso es que empiecen a experimentar. Empiecen a hacer cosas que resuelven pequeños problemas que logran posiblemente escalar en el tiempo. Pero experimenten, hagan, ejecuten, giren la rueda, y cada uno de esos requiere profundizar en el tema. No es como, claro, Dios, tuve una charla ahí con Andrés Hernández de experimentación. Verás qué bueno, luego 45 minutos hablando de eso. No sé. Ni siquiera sé cómo mencionar, ni siquiera sé empezar cómo tratar ese tema, digamos. Les toca a ustedes hacerlo. Y cuando ya hace unos días siempre digo es, sean profundos en el conocimiento de lo que puedan ejecutar y ejecutar. ¿Alguna otra pregunta? Allá hay una. Ya me levantaron primero la mano. Ya levantaron primero la mano. Sí. Ah, perfecto. Hola. ¿Qué recomendaciones nos das al momento de sostener una entrevista de trabajo o de armar un currículum? Muy bien, esa está muy buena. Les voy a contar cómo yo hago las entrevistas y de una otra forma. Me ha tocado contratar, no sé, bastantes cientos de personas, de hecho, porque no solo en mis empresas, yo no tengo 50, digamos, personas, pero en otros, digamos, en Hewlett Packard, en Dell y así, me contrataban para hacer entrevistas. Lo gracioso es que la forma en que estas empresas ahora contratan como empresas también era como, hay 3 pisos en el edificio. En el primero botas el currículum, hay un trash, un basurero, echas ahí tu seguro, llegas al primer piso, hablas inglés. Segundo piso, ponemos una computadora, le damos vuelta y en 35 minutos resuelves un problema y arriba firmas el contrato. Entonces ahí te quedas en el nivel que toca, ¿verdad? En el nivel no inglés o no técnica, o ya. Pero eso es muy duro. ¿Cómo yo hago las entrevistas? Pienso en 3 etapas. Entonces tal vez yo les digo, prepárense para 3 etapas normalmente, y eso convence mucho. Lo primero es, enfóquense en el tema de perspectiva. Cuenten o demuestren que tienen perspectiva del problema, que entienden el problema. Entonces yo hago una pregunta muy típica. Y hago una pregunta sobre un problema de la industria. Digamos, el turismo en Latinoamérica en este momento en el mundo está creciendo al 34% anual sobre la vertiente de Adventure Tourism, que es la más grande. ¿Por qué en Latinoamérica estamos un poco más rezagados con la diferencia? La gente se queda así como, y chao. Y lo que no es tan relevante ni siquiera la respuesta, sino el contexto que dan de la respuesta, o sea, que tengan un contexto claro de qué pasa al menos. Lo segundo que hago es resolución de problemas, y es donde en resolución de problemas planteo un problema, y es, ok, hay un problema de tema de cadena de suministros o proveedores en Guanajuato. ¿Cuáles serían como los 3 pasos que tú harías para resolver este problema? Y los pasos pueden ser cualquiera. No, pues traigamos una nave espacial de Marte y pongamos a estos extraterrestres en el parque y que nos den
sea, la respuesta puede ser cualquiera, pero bien estructurada, ordenen su mente, igual su currículum. Entonces yo digo, perspectiva, habilidades y resultados logrados. O sea, cuenten siempre los resultados que han logrado. Más allá que a veces empezamos con todo este description de bachiller, máster, ingeniero, y nunca contamos ni los resultados que hemos logrado, las habilidades, o sea, como las ejecuciones que completamos, como levanté la cadena de proveedores de tanto a tanto, desarrollé un pipeline comercial donde creé un prospecto, 1000 leads, y de esos 1000 leads convertí a 300 oportunidades, y de esas 300 oportunidades logré desarrollar una cadena comercial con 130 recurrentes en 2 años. Entonces eso es como, no, esta persona no dice que sabe, ejecutó procesos que lo llevaron a una implementación de habilidades. Entonces más enfoques en sí perspectiva, o sea, yo conozco el contexto de acuerdo a la empresa donde quieren aplicar, si es currículum, habilidades y resultados. O sea, cómo hay resultados que han generado. Entonces, yo intento siempre, como Apple, creé 5 campañas donde tuve más de 3 millones de personas visitores, audiencia, y logré esto y logré aquello. Entonces, la gente dice, esta persona ha vivido rutas, ha hecho cosas. Y si nunca lo han hecho, entonces enfóquense en resolverse en su mente cómo esas habilidades, irlas materializando en un orden. Yo sé hacer, yo sé resolver problemas. Y luego lo hacen. Entonces, yo hago eso como primero una pregunta de perspectiva de industria. Después una pregunta de cómo resuelves problemas, y después, de hecho, soy un poco duro en mis entrevistas porque digo un argumento como, ¿por qué te vestiste tan feo hoy? A una persona que puedo estar entrevistando le puedo preguntar, ¿por qué te vestiste tan feo hoy? Digamos, si venías para esta entrevista. Entonces, más lo que quiero es a qué velocidad palpita su corazón después de que le dices argumento, qué me responde, cómo reacciona. Porque puedo llevar a reaccionar y que me quiera patear la cara, porque lo va a querer hacer 700 veces en su vida. Puedo ver ya cómo reacciona cuando quiere patear el rostro. Es como yo hago. Sí, entonces que hagas como que sí, o sea, cualquier cosa que rompa eso. ¿Tienes alguna? Contraté una española hace unos días, la directora de producto de Gans Empresa. Y me dice, pues porque quise, realmente me siento cómoda, no sé qué, pues me dio la gana. Pero hay muchas otras que pero, ¿qué está mal? Hola, buenas tardes, Andrés. Oye, me encanta lo que hablas. Después yo digo ahí, me gustan mucho las soluciones que tengo. Mi pregunta va enfocada a liderazgo. Comentas de que hay equipos multidisciplinarios, como comentaba él, dependiendo de qué tipo de equipo de trabajo, voy a ver si es un emprendedor, si es un analista, un técnico. Pero mi pregunta va a esto, porque yo tengo una filosofía de que si no sabes qué cosa vas a hacer en el 2017, no sabes qué vas a hacer mañana. Hablo de visión. Tú imagino que tienes una visión, por eso haces lo que haces. Mi pregunta más particular es referente a tu equipo de trabajo. ¿Cómo le haces tú para convencer o mantener a ese equipo de trabajo que si llega a trabajar contigo, convencerlo de que trabaje? ¿Cómo compartes esa visión que tienes tú de los negocios con la visión que tiene o puede tener el equipo o cada uno de los objetivos que tienes? Claro. Ya, inclusive ese es un tema, hay un libro que me encantó, que ya hace mucho, que se llama Cómo desarrollar líderes alrededor de ti, de John Maxwell. Cómo desarrollar líderes alrededor de ti. Entonces, ese me gustó porque habla mucho, digamos, de esa ruta, de cómo construyes esa cadena de empoderamiento, algo que te hace y todo eso. Pero ¿cómo lo hago yo? Yo creo que hay como 3 cosas que mantienen a mi equipo muy alineado. La primera tiene que ver con un ambiente, con una dinámica, o sea, tiene que ver con que, antes de eso, lo primero que yo hago cuando creo una empresa, los primeros 3 pasos, es crear un porqué muy sólido. ¿Por qué hago lo que hago? Un propósito muy sólido. Ese propósito lo convierto en un manifiesto, que es como la serie de argumentos que definen la identidad nuestra. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestro porqué? ¿Y cómo lo hacemos que nos
nos hace diferentes a todos los demás. Y eso define una dinámica organizacional. Entonces siempre, algo que yo también, digamos, defino en las empresas, como yo estoy haciendo 70.000 cosas, debo de tener una parte muy sólida y estable, entonces creo hábitos. Hay hábitos con el equipo que generan dinámica de cohesión. Cada 3 meses me los llevo a una montaña y hablamos del propósito, y ya te digo de los otros temas, pero me mantengo con ellos, cercanamente. Lo otro que hago es tener esos one-on-ones, esas reuniones 1 a 1 del propósito, de alineación, donde entiendan que soy el aliado número 1 para que ellos logren lo mejor de sus vidas. Entonces, cualquier contacto, lo que necesita alguien que está en mi equipo, estoy siempre para mis cercanos 10. Y eso ellos tienen que hacerlo con sus cercanos 10, 5, 2 o 3. Entonces, esa cercanía, primero creo propósito muy sólido. Si alguien llega al equipo el día 1, se alinea con el propósito de una forma donde dice: entiendo el por qué hago lo que hago, sé cómo hacerlo y sé lo que nos diferencia. Me siento parte de un legacy, de una tribu. Le doy esa identidad organizacional. Lo segundo es genero cercanía. Y lo tercero es crearnos ruta de habilidades alrededor de qué quieres lograr tú con tu vida. Entonces creo esos argumentos. ¿Cómo eso se enlaza con la visión organizacional, con la visión estratégica? Yo creo, digamos, logro ver la empresa siempre como unos 3 años adelante al menos, pero no puedes, digamos, cuando contratas a alguien va a ser bastante difícil que sea la persona correcta para los 3 años. Cuando empiezas un negocio, ya tienes un negocio que tiene 10, 15, 20 años funcionando, es mucho más fácil tener como roles muy operativos que van a ejecutar tareas muy consistentes en el tiempo. Pero cuando empiezas un proyecto, los retos que enfrenta hoy una persona que requiere muchísima energía, disposición, habilidad, creatividad en esto y lo otro, en un año va a ser otra cosa totalmente. ¿Por qué? Porque crecimos en el número de clientes, en el perfil de clientes que atendemos, en el tipo de alianzas comerciales, en todo el ámbito. Entonces ahí seguramente va a ser otra persona. Y puede ser que yo mantenga esta y contrate otra, o que tenga que cambiar a la persona. Entonces hago esa ruta, y lo que yo hago de esto es un timeline siempre de métricas, estrategias, productos y de generación de demanda, como hago con Ángel. Y esa línea la tengo 12 meses. Yo voy viendo los retos de números, qué métricas puedo lograr, con qué productos ocupo lograr, en qué mercados ocupo lograr. Yo voy generando una alianza, digamos, con una planeación. Y ahí yo voy viendo cuándo tengo que contratar personas en el tiempo. Entonces hago mi plan de HR, de recursos humanos, al principio del año. Y digo, ok, yo sé que en agosto voy a tener que incorporar 3 personas más al equipo con tal perfil. Y que eso va a sostenerse a tal periodo. De acuerdo a eso, el tipo de contrato legal que hago con cada recurso. Sí, pues claro, está súper poco, se repite. Estoy muy qué. Bueno, soy muy casado con las ideas de manufacturing, sí. Ya que a mí me interesa mucho lo que es el empleo. Como tú sabes, en América Latina el empleo pues, está muy mal, el país, de pobreza. Entonces, a mí me interesa generar empleo. Las ideas que tú propones, a las cuales, cuando una persona inmediatamente ya no sirve, nos pedimos. Entonces, nace una perspectiva, no me agrada estas palabras. Por eso, estas ideas de manufacturing se me hacen mejor, ya que estás capacitando constantemente a la gente para que, ok, ya no sirves de esto, pero durante ese tiempo yo te estoy capacitando para que me sirvas para otra actividad de tu vida. Voy a requerir. De mi perspectiva, es muy parece que está contratando y despidiendo. Además de que generaría mayores costos estables. Buenísimo. Sí, no. Y respondo tal vez a eso. Cuando empiezas una empresa, o sea, cuando pasas una ruta empresarial, hay una cosa importante. Y es lograr los resultados. Horrible, lindo, hermosísimo, socialmente o no. Es lograr los resultados. Tienes que ser honesto al lograr los resultados, eso sí. Y por eso es donde me refiero al tipo de modelos que yo ejecuto, digamos. Cuando yo contrato a alguien, nunca lo contrato con una expectativa. No, vamos a estar toda la vida juntos, no sé qué. Es más, la
forma en que contrato ahora es, va a ser así, para entender que somos el match correcto del equipo. Te voy a contratar, o sea, vamos a hacer, empezamos, eres la persona que deseo, va a ser por entrevistas y todo. Te voy a pagar 3 meses por adelantado y empiezas a trabajar. Pero si no te gusta al mes, me dices, yo ya te pagué 3 meses y te pago 2 meses libres para que vayas a buscar el trabajo que quieras. Y yo te recomiendo con quien quieras. Pero si logramos entender que al mes sos el match correcto, el equipo vuela en cada vez y logramos superar muchísimo los resultados que tenemos. Entonces, Lean, ¿qué pasa con Lean, con todo el tema de metodología Lean? Si bien es muy lindo para el tema de prototipado y producto, digamos, cuando creas equipos que van a estar en temas de innovación, productividad de productos, eso está perfecto, pero eso no guía una organización, eso no construye empresas, eso construye equipos de producción que son súper brillantes y que nos ayudan a la primera parte, que es experimentación, cuando vamos experimentando, lanzando, aprendiendo, capturando. Eso es súper interesante y van creciendo en habilidades naturalmente. No todos los seres humanos vamos a poder crecer en las habilidades para esa empresa, para esa industria, para ese momento de vida en el que estamos. Por más que nos encante que eso pase. Y me ha pasado, digamos, antes yo tenía esa hipótesis y recuerdo que entre las primeras empresas tenía socios, digamos, llegaba mi primer empleado y yo decía, no, esta persona tiene una actitud, le pone una energía, tiene un corazón gigante, tiene las habilidades que necesitamos, está espectacular, o sea, ya tenías un 5% de la empresa, porque bueno, o sea, porque te quiero conmigo el resto del plazo. Dale 12 meses a eso y no es que hayas cambiado de persona, no es que no sea buena persona, no es que no tenga un corazón gigante, no es que no tenga las habilidades y hasta haya crecido un montón. Pero los retos que está enfrentándose en ese momento son totalmente diferentes. Por la ruta que tomó todo, hasta puede ser que la empresa cambió tanto que ya dejó de ser una empresa que fue y pues ya no. Y ahí la duda es, que suena hermosísimo que yo venga y te ponga en otro rol. No, eso es costo fijo. Y si quieres matar una empresa, ponle costos fijos con resultados no operativos. Los que quieras. Alquiler, un recurso, 2 recursos que me están haciendo lo que deben de hacer y no generan la varianza. Cuando estaba en Microsoft, cuando estoy en el equipo de ventas, es feo, digamos, no es lindo, pero es lo que es. Y tienes que balancear todo esto. La cabeza de cada ser humano cada año en una empresa como esta, en el equipo comercial, vale $1 millón de dólares. Vale eso. Si vos no incidís en que ese número de millones de dólares suceda normalmente, ¿qué vas a hacer? O sea, no es una conversación. Es porque hay métricas de varianzas bien establecidas para hacer eso, y eso se llama procesos, que es un pilar de los más fundamentales que tenemos que tener en la empresa. ¿Alguna otra pregunta? Está bonita la conversación. Pues voy a aprovechar tus conocimientos y experiencia para que nos des consejo o lo que sea. Nuestro proyecto es una revista social. Una revista social. Bueno, impresa y digital, pero sobre todo digital. Ahorita impreso de casi no. Bueno, el chiste y pega. El chiste es que queremos usar los diferentes programas que existen en redes sociales para que los chavos lleguen a la revista. Es muy difícil que un chavo lea algo que no sea chisme, que no sea fútbol, o que no sea Facebook. Tengo una amiga que no sirve y me dice que prácticamente todos los chavos que llegan a conectarse llegan a Facebook, no saben usar internet, nada más llegan a conectarse a Facebook. Y eso es para ver la vida de otras personas y para ver memes y hasta ahí se queda. El propósito de la revista, la finalidad es que se le dé más información a los jóvenes en 20 diferentes temas en los que estamos un poco relacionados, como educación sexual,
mensual participación ciudadana, verdadera participación ciudadana, no coco wash de los partidos políticos, sino que ellos tomen buenas decisiones conscientes. El caso es que la revista es para eso, para darles la información, pero ¿cómo hacer que no sea una página web más que nada más da información básica, de necesidades básicas? Entonces, habíamos pensado en el uso de redes sociales para promocionarlo, como hacen muchas páginas. Tienen sus páginas y de ahí tienen su página de Facebook, tienen cuenta de Twitter, tienen demás. Pero nada más entran a lo poco que se puede subir a Facebook, ya no entran a la página. ¿Cómo hacer que haya esa interacción? Porque queremos también que haya interacción con el lector. Habíamos pensado en un programa que se llama You Know, que es video en tiempo real, como digamos como meterla a la página, y tener unificado y tipo mini programa de televisión, pero corto, para que se resuelvan las preguntas o los comentarios de los chavos de la localidad. Pero pues hasta ahí estamos y no tenemos, todavía no se nos han acercado los colaboradores de la parte informática, nada más está ahí la idea. Entonces, en base a lo que haces, cómo ves lo que tenemos pensado, cómo podemos mejorarlo, o qué estamos haciendo de más. Muy bien, creo que digamos para tener una conversación más de eso, creo que hay tres pilares. Obviamente no es de canal, la adquisición. No sé si ya conocen qué tanto han estudiado el tema de métricas de adquisición de usuarios. Entonces tienen que revisar, por ejemplo, tipo de dispositivos, tipo de audiencia y cuántos minutos al día está cada persona en cada audiencia para ver el tema de métricas, cómo generas reach. Eso es audiencia que llega a tu sitio. Eso tiene un rate de conversión entre audiencia e interacción, obviamente. Esa audiencia e interacción se genera como por 3 medios. Las redes sociales lo que hacen es reach, obviamente, pero el valor de tu contenido tiene también una métrica de acuerdo a tu subtema específico. Entonces, el primer reto que tienes es crear contenido decente, pero de nivel. Y posiblemente me dices que sí, pero está bien, hay que revisar el tema del copy, el tema del formato, porque el contenido decente no solo es blog, sino es entender cómo están creciendo los medios, cómo está creciendo el video, cómo están creciendo el modo de entrevistas, cómo están creciendo los slacks, digamos, que son chats interactivos. ¿Cuál es el medio que más te sirve para cada audiencia? Y de eso es cómo lo conviertes en Reddit. Podemos conversar más adelante. Yo puedo entrar. Y no soy experto en el tema de medios, pero tengo amigos que sí lo son, digamos. Los recursos sociales, todos ellos son míos y están en ¿alguna otra pregunta? Nos quedan pocos minutos para eso. Y ya gracias. Aprovechando que está cerca. Pues, primero que nada, felicitarlos por la manera en cómo trabajan este tipo de videos. A mí me fascina cómo, digamos, no tenemos un tema bien preparado, pero hablamos de todo. Porque al final de cuentas es como la parte, y a donde quiero llegar con mi pregunta, ¿no? Donde queremos estar preparados, así tienen que estar preparados ustedes como emprendedores. ¿Qué nuevas habilidades, qué nuevas competencias deben desarrollar estos jóvenes? ¿Qué visiones tienen que estar observando ellos? Estamos en un mundo totalmente cambiante. Alguien mencionó, es que somos millennials y pues todo está cambiando. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Está buena la pregunta, está amplia, pero el tema este de los millennials me da indigestión, digamos. Porque cuando hablo con amigos, digamos, siempre decimos como que nos forzamos tanto a querer generar estas divisiones mentales de características que nos dividen, de no, pues que yo soy así y él es así, pues está más o menos viejo, el niño, el alto, el joven. Entonces me imagino cómo me ha costado lidiar con eso, porque claramente yo hace mucho estoy jugando
Pues claro, a mí me ven como, claro, el niño. Entonces tenía que elevar mi conocimiento a tal nivel de despedazar a quien sea, digamos. Pero no es porque mentalmente nos autosegmentamos, y no debe ser así, el sistema milenial, habilidades. Creo que lo que sí hemos perdido, hablaba un día con un amigo brillante en la generación, digamos, como de la juventud, es que hemos perdido esa profundidad en la observación, en ver problemas. O sea, como sentarnos a ver problemas, estamos tan overwhelmed, no sé, como tan saturados de tanta idea, de tanta información, de tanto microinformación, porque ni siquiera es información de verdad, sino como micropiezas de información que Twitter, que Facebook, que vamos bajando y eso creemos que nos está informando. Eso nos va dando una perspectiva, pero no nos permite observar los problemas y verlos en profundidad. Entonces, algo que yo creo que es una habilidad necesaria, lo ha sido y lo es hoy más que nunca, es la observación, es sentarse, profundizar en temas puntuales de lo que me interesen y observarlos atentamente. Yo digo observar a los seres en su hábitat, las especies en su hábitat, cómo resuelven estos problemas y hoy, cómo están viendo la vida, o sea, ven por observación. Creo que otra habilidad que es importante es aprender a experimentar. Estamos hablando mucho del miedo al error, de todos estos temas, pero es porque nos metemos en camisas de 11 varas, o sea, con problemas tan grandes que no sabemos dimensionar porque no estamos experimentando al nivel correcto, no estamos aprendiendo a experimentar. Ven, aprende, lanza, si no sabes algo, pide ayuda, hazlo, ven, lanza de nuevo, pide ayuda, aprende, experimenta en escala y que eso te dé las habilidades y la seguridad personal para entender cómo asumir retos. Ahora, tenemos muchas ideas, pero no las asumimos como retos. Creo que es importante asumir retos, llevarlos de un punto a otro y terminar las cosas. Termina muchas pequeñas cosas, termínalas, háganlas. Porque pensar que sabemos, inclusive saber es fácil, pero experimentar con ese conocimiento no es tan difícil. Perdón, es mucho más difícil, hasta que lo empiezas y terminas cosas. Que digamos, siento que tengo como bendición yo a la hora de poder hablar de ciertos temas, que yo he empezado y terminado una docena de cosas en distintos temas. O sea, sé cómo empezarlo, sé cómo llevarlo a cabo y sé cómo terminarlo. Y en mi mente está claro el proceso de empezar y terminar. Háganlo. O sea, no tienen, yo siempre digo, no tienen tampoco que, si deciden ser emprendedores, o sea, empezar una empresa hoy, es espectacular, pero necesitan una base de conocimiento, de perspectiva y de experimentación muy amplia. Entonces tienen que matarse estudiando y teniendo muy buenos mentores. Si no, entren a una empresa y aprendan de procesos y de estrategia y pónganle un periodo de caducidad al periodo. Eso sí, entiendan por qué lo hacen. Cuando yo renuncié, o sea, siempre renuncio, de hecho, y desde que entro queda claro que voy a renunciar, eso sí. Y generalmente pongo un tiempo máximo. Lo que yo digo es no tiempo mínimo. Lo que yo siempre que entro en un proyecto es yo voy a estar aquí mínimo un año, me comprometo con ustedes. En empresas, Google, digamos, Microsoft, Intel. Y de ahí puede ser que se extienda un poco, pero con estos objetivos puntuales. Pero mi objetivo es aprender de tal y tal cosa dentro de este sistema. Entonces pónganse en objetivos, experimenten y hagan las cosas y profundicen en el conocimiento. O sea, es un tema de saber y hacer y mezclar eso todos los días muchísimo. Después hay habilidades más tácticas, que de tecnología, saber de adquisición, saber de comunicación es importantísimo. De saber comunicarse sólidamente bien no es trivial, es algo que los lleva de esto a esto. Entonces, saber cómo ordenar sus ideas, cómo expresarlas es fundamental. Si no lo saben, si sienten que tienen debilidad en eso, dediquen tiempo para meterle en su cabeza el chip de cómo lograr ordenar esa información. Y el otro es ser profundos en sus amigos, creo yo. Dejen de ser tan amplios y sean profundos y cercanos y construyen buenas relaciones desde siempre. ¿Alguna otra pregunta? Creo que es la última. Allá teníamos una pregunta.
Gracias. ¿Qué opinión te merece el networker? ¿El? Networker. Networking. Todo el concepto de networking, claro, es que no. Creo que todos lo entienden, ¿verdad? Pero es todo este tema de asistir a eventos. Es la manifestación más simple, ¿verdad? Que uno va y asiste a eventos y conecta con mucha gente. Es ese ser o la capacidad de conectar con distintas personas en distintos perfiles. Creo que hay un periodo de tiempo en el que es importante ser amplio, digamos, llegar y conocer personas, llegar y eso crea una pequeña red. Pero lo que yo les digo después de eso es, hay un punto del tiempo donde eso se vuelve show, personalmente, digamos, donde el tema de estar con un ente que es demasiado social hacia el tema de networking, interactuar con tanta gente, hace que ustedes pierdan el enfoque también. Les voy a contar cómo veo yo hacia mi vida, o sea, cómo lo vivo yo. Tuve un espacio en el que conocí muchísima gente y aprendí a muchos eventos. Conocí una red. Tengo millones de personas, digamos, conozco, igual me conocen millones. Llega un punto donde tienes que entender y filtrar a quién le vas a dedicar tu tiempo. Nuestro tiempo, el de todos, es agotable y también es enfocado hacia los 3 top priorities que ustedes tienen. Cuando eso pasa, yo lo que intenté hacer fue empezar a ser más profundo. Yo no uso tarjetas de presentación, por ejemplo, nada. Porque lo que me pasaba era que, claro, llegas a un lugar y chocas con alguien y es muy, toda mi tarjeta, conversamos. Y ya pasa, choque, toda mi tarjeta. Entonces eso es como el acto social de yo doy mi tarjeta también. Y cuando eso pasaba, entonces empezaba a recibir, me llegan unos 250 correos por día, sin networking, digamos. Cuando eso pasa, me llegaban muchísimos. Pero ¿cuál era el argumento? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué te parece si tomamos un café a ver qué puntos de encuentro hay? Y es hermoso, me encanta eso, me encantaría poder hacerlo más, pero posiblemente no haya ninguno. Y después de forzar esos puntos de encuentro, hace que quedemos con tareas de los dos lados. Después otro café, por si no lo logramos. Y después pasa mi información, y después te comparto. Pero yo lo que empecé a hacer fue un poco diferente. Tuve una etapa donde es importantísimo que ustedes, que todavía no tienen una red construida, vayan al mundo, se expongan a distintos círculos y encuentren una red, generen su red. Y en el proceso que van generando toda esta red, que vayan profundizando con las personas con las que generan empatía, generan una cercanía real. Y a esas personas denles tiempo. Yo mes a mes dedico a hacer cenas en mi casa, tener cafés puntuales con amigos, y a esas personas pídanles que les recomienden y les presenten con otras 2 personas en el futuro. Y así van expandiendo su red con propósito. Pues primero hagan un poco de amplitud, o sea, si no han ido a unos 50 eventos y han conocido gente de teatro, de arte, de tecnología, de industria, de lo que sea, háganlo hoy. Y en ese proceso del tiempo vayan con esta mentalidad de todo este granel, yo voy a detectar mis 20. A esos 20 los voy a empezar a trabajar, voy a empezar a dedicarles tiempo, voy a empezar a ser profundo con mi relación. Y esos 20 van a crecer a 40, y esos 40 en 100, pero con un enfoque de propósito. Hoy casi que la forma más cotidiana en la que yo conozco personas es cuando uno de mis 52 me presenta a alguien. Y voy con los ojos cerrados y feliz de tomar un café, durar 2 horas hablando con alguien, porque sé que va a ser valiosísimo. Pero ya tengo una red. Si ustedes no tienen su red, no tienen sus 25, y que tengan cierto perfil también, o sea, vayan ampliando su perfil, construyanlo y luego denle tiempo. No sean tan, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo, como light, así como muy leves. No, dediquen tiempo, vamos a tomar un café, conversemos, construyamos, veamos qué puntos de encuentro hay, esa persona te va a presentar a otra persona, y así es, digamos, y así es como se va construyendo. Entonces, primero sean amplios, luego vayan enfocándose, y luego dediquen tiempo, trabajen. La amistad y la parte social es valiosísima. Eso es nuestro pilar fundamental. Creo que ya estamos, ¿no? Se nos agotó el tiempo. Estuvo muy interesante la conversación. Espero que hayamos conversado algunas cosas. Voy a estar por aquí.